Cuando el término Adón o Adoní, Señor o Adonenu, Señor nuestro, se emplea en las epístolas, claramente es un sinónimo de rabí, de rabino. ¿Por qué no se emplea rabino? Lo vamos a ver a continuación. Y en su lugar se empleó Adoní, Adón o en griego Kurios. ¿Por qué no rabino? Lo vamos a ver a continuación. Pero veamos evidencia ahora fuera de los escritos de los primeros discípulos. ¿Cómo se emplean estos términos como sinónimos? Por ejemplo, en el Tratado Avot, que fue escrito aproximadamente en el tercer siglo, pero el contenido precede al siglo primero, en muchos casos, no todo el contexto obviamente. Se registra entonces en Avot o Pirkei Avot del capítulo 1, Mishnah 3, Antígonos. Antígonos, que vivió antes del primer siglo, se registra una máxima del Al tihiu ka'avadim hameshamenshim et harav al menat lekabel peras. No sean como los avadim. Avadim son los siervos. Eved en singular, avadim en plural. No sean como los avadim, hameshamenshim et harav, que sirven al Rav. Que sirven al Rav. Vemos cómo se usa esta combinación de términos, avadim, siervos, que sirven al Rav. Por supuesto, en las traducciones comunes, lo que vemos en español es, no sean como los siervos que sirven al amo. Pero, ¿es correcto traducir Rav como amo? Ciertamente puede ser una válida traducción, pero el contexto implica que debemos comprender Rav y Avadim como adherentes seguidores de una persona y Rav como el maestro de estas personas. De hecho, y por esto digo que el contexto, tenemos que tomar en cuenta el contexto para saber qué significado tienen estos términos. El texto dice, Al tihiu ka'avadim, hameshamshim et harav, que sirven, no sean como los siervos que sirven al Rav. El término servir, acá, no viene de la misma raíz de avodá, que es empleado usualmente para esclavos, sino que la expresión hameshamenshim, los que sirven, se usa, esta raíz de servicio, de shamash, también se emplea en el Pirkei Avot para la asistencia de los maestros de la Torah. Shimush Hachamim. Escrito en Pirkei Avot que uno de los requisitos para los discípulos para que adquieran la Torah es Shimush Hachamim. Servir, asistir al rabino, al maestro, a los sabios en este contexto. Por lo tanto, cuando leemos el uso del término Eved y siervo y Rav en palabras o en boca de Antígonos, tenemos que comprender que Avadim se refieren a siervos, pero en el contexto de estudiantes, seguidores. El servicio que hacen es el servicio, la asistencia al maestro, al rabino, al líder. Y Rav obviamente hace referencia a un rabino, a un maestro, a un amo. Sí, pero en el contexto de maestro, de discípulo. El próximo rabino mencionado en el capítulo 1 de Avot, en la Mishnah 16, el próximo maestro que emplea el término Rav, bueno, lo vemos en realidad de dos maestros. Yehoshua ben Perachia dice, Ase leja Rav, consíguete a un Rav, a un rabino, a un maestro.
Y también, bueno, Yehoshua ben Perajía, para contextualizar, vivió 2 siglos antes de la era común. Luego, en la Mishnah 16, el capítulo 1, se registra enseñanza de Rabban Gamliel, que vivió en el primer siglo, y también él dice, Aseleja Rab, consíguete un rabino. Por lo tanto, ¿por qué tendríamos que leer el dicho de Yehoshua ben Perajía y el de Rabban Gamliel cuando usa el término Rab? ¿Por qué leerlo como rabino? Sin embargo, cuando leemos que Antígonos usa el término Rab, ¿por qué tendríamos que leerlo como amo o señor, pero lejos del contexto de seguidor, maestro, discípulo? No tendría sentido, no tiene coherencia. Ahora, miren qué interesante. Yehoshua ben Perajía, el que dijo Hacé leja Rav, agregó también Ukne leja Haber. Ukne leja Haber significa y adquiere para ti un amigo. Consíguete un maestro, a un Rav, y adquiere un amigo. ¿Qué significa un amigo? En términos simples, como conocemos en nuestros días, consíguete un amigo. Es obvio que toda persona necesita un amigo, pero ¿en qué contexto estamos hablando? ¿En qué contexto estamos leyendo? El contexto de una persona con autoridad que tiene seguidores que desean ser como él, aprender de él. Haber, en este contexto, no significa simplemente un amigo, una persona con la cual uno tiene cierta conexión, sino que significa colega. Colega en el contexto de maestro y discípulo. Así que vayamos notando el contexto de estos textos. Rav, rabino, es sinónimo de Adón, de señor, de amo. Talmid, estudiante, es sinónimo de Avadim, de siervos. Ambos significan entonces seguidores. Talmidim, Avadim, significa seguidores. Rav, Adón, maestro y señor, significa entonces, podemos buscar un término en medio, un líder un líder que expone secretos, un líder que expone la revelación de la Torah, un líder con autoridad. Esta realidad, esta combinación de términos sinónimos que ya evidenciamos anteriormente, algunos ejemplos en los escritos del Rabbi Joshua, pero hay una cita muy importante, la cual se encuentra en el así llamado libro de Juan, o Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 15, en la cual se emplean estos mismos términos que registró la Mishnah en boca de Yehoshua ben Perajía. Dice Yehoshua de Nazaret en Juan 15, 15. Ya no los llamaré siervos, les dice Yehoshua a sus discípulos. Lo ekra lachem od avadim. Ya no los voy a llamar avadim, siervos. Esto significa que Yehoshua los identificaba, o sea, a sus discípulos, sus seguidores, los identificaba como siervos. Aunque ellos son identificados como discípulos. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, discípulos o talmidim, discípulos, y avadim significa seguidores, pero en diferentes dimensiones o niveles. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, su amo, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Y aquí vemos otra vez el contexto. Dado a conocer. ¿Quién es el rabino? ¿Quién es el Señor? El que revela secretos. Así que Haberim es colegas, no literalmente amigos en el término más común o simple, sino colegas.
estudiantes, seguidores. Así los llamó cuando Yahushua ya les había transmitido todo su conocimiento. Ahora ya no les llamo mis alumnos, sino que son colegas conmigo. Van a venir a ser maestros conmigo. Ahora, con todo esto en perspectiva, volvamos al tema en cuestión. El tema en cuestión es el uso de estos términos tanto en los evangelios como en las epístolas. En el exilio es a donde se dirigen las epístolas. En el exilio, la mayoría de las comunidades estaban compuestas ¿de qué? De Yehudim, judíos y judíos helenizados, Yevanim, y obviamente también Ire Elohim, gentiles temerosos de Elohim, y Gerim, gentiles que se habían integrado al pueblo de Israel y eran identificados entonces como Gerim. Así que tenemos al menos 4 personas o tipos de personas que serían receptores de las correspondencias. Yehudim, Yehudim helenizados, o judíos, judíos helenizados, Gerim, personas que no eran israelitas pero se habían integrado a la nación de Israel, y también tenemos temerosos de Elohim, personas que son gentiles, no se han integrado al pueblo de Israel, pero son monoteístas, están gradualmente aprendiendo la Torah en las sinagogas. Son estas 4 personas las que reciben las epístolas. Así que el contexto de Rav y Talmid era más común en Judea y Galilea, dentro de la tierra de Israel. En el exilio se emplea entonces ¿qué? Un término, o sea, las correspondencias, las cartas, las epístolas que van dirigidas a las comunidades en el exilio, se emplea un término no solo más amplio en significado, esto es señor, amo, siervos, sino un título honorífico de más excelencia que rabino, Adón, Señor, Adonenu, Señor nuestro, amo. Y los discípulos son identificados como siervos. Por ello es que Shaul, en la mayoría de sus correspondencias, como también lo hace Shimon Kefa en la segunda correspondencia que lleva su nombre, se identifica como Eved, siervo de el Mashiach. Así pues, aunque los términos Rav y Talmid no se usen, y aún el término, sobre todo discípulo, no se emplee, porque rabino sí se va a emplear, sí se emplea, y lo vamos a explicar a continuación, pero sobre todo el término discípulo, aunque este no se emplee en las epístolas, esto no significa que el contexto discípulo y rabino no esté vigente. Por ejemplo, cuando Saúl escribe a la comunidad en Corintios y critica el hecho de que unos digan ser, unos dicen ser de Simón Kefa, otros dicen ser de Apolos, otros dicen que son de Saúl y otros dicen que son de Mashiach. Si leemos el contexto, Saúl prosigue diciendo que él no fue instituido como Shaliach para hacer tevilá, la inmersión en agua a las personas. El contexto es muy claro. Sí tenemos en cuenta, obviamente, el contexto histórico, en el cual tevilá era el iniciamiento del discipulado. La persona se identificaba con un maestro, con un movimiento, mejor dicho, y hacía la tevilá para comenzar el discipulado. Por eso es que en este contexto que Saúl dice, unos dicen que son de Saúl, unos dicen que son de Simón Kefa, otros de Apolos, y él dice, yo no fui llamado o no fui instituido para hacer tevilá, con excepción de 2 o 3 personas que él menciona que él personalmente hizo la tevilá, supervisó, y de cierta manera entonces pareciese que a esas personas que él les supervisó la tevilá serían discípulos de Saúl.
Shaul está diciendo la Tevilá es una sola y es la del Mashiach. Entonces vemos que sigue vigente el contexto de discípulo rabino, aunque no se empleen los términos. Entonces lo que sucede es que en el exilio es algo muy diferente. Lo que sucedía en el exilio era algo diferente a lo que sucedía dentro de la tierra de Israel, en Judea, en Galilea. Imaginemos si para los primeros discípulos estaba muy claro que Yehoshua era ya el Mashiach, el Nasi, el rey de Israel, el gobernante de Israel. ¿Cómo es posible que entonces los discípulos se refieran a este personaje, a este líder de Israel, al Nasi, al Moshiach, al Salvador, al libertador del pueblo de Israel, al Señor, al amo? ¿Cómo llamarlo entre las naciones simplemente como maestro, rabino, líder? Simplemente no. Hay un término más de más excelencia. Adón. Adonenu, Señor nuestro. Aunque este, repito, fuese sinónimo con rabino, pero por separados, o sea, si se usan a la vez, como se usó en el Evangelio de Juan, ustedes me llaman Adón y rabino. Pues bien, cuando se usan separados, pues el término Adón, por su parte, pues tiene una connotación de más excelencia, más excelso que rabino, el cual quizás para la diáspora, para las comunidades en el exilio, rabino simplemente significaría maestro, lo cual con el tiempo, y hoy lo vemos en nuestros días, significa únicamente maestro, un maestro de la Torah. De hecho, vale la pena hacer notar que estos términos que mencioné anteriormente, Mashiach, Moshiach, libertador, o que se traduce también como salvador, y Adón, no son únicos en las epístolas, en las cartas, en las correspondencias, sino que también aparecen en los libros así llamados evangelios, o sea, en los libros donde se narran las historias, la vida, la muerte de Joshua. También allí los autores emplean los términos Adón, Moshiach, Mashiach. Además que en algunas instancias, obviamente, el término Adonenu, Adón, Señor, claro, tiene una connotación de realeza, no simplemente un título honorífico como sinónimo de rabino o de persona con autoridad, sino de realeza. Recordemos en el Tanaj, cuando Shaul el rey era muchas veces llamado por sus siervos, inclusive los que formaban parte de su ejército, ellos se referían a Shaul el rey como Adonenu Amelech, nuestro señor el rey. Obviamente el contexto no es simplemente honorífico, sino que tiene una connotación de realeza. Ahora bien, respecto a la definición de los discípulos como santos o hermanos o siervos, que son los términos más usados en las epístolas o en las correspondencias, esto no significa que no fuesen equivalentes a el término discípulos. Al contrario, hay que leer el contexto y vamos a ver que en muchas de las ocasiones santos, hermanos, siervos son sinónimos de discípulo, pero en un contexto, obviamente. Si el líder se le llama Adón, Señor, sus seguidores son quizás no discípulos, pero siervos. Así que, para comprender esto, para comprender cómo santos, hermanos y siervos son sinónimos de discípulos, tenemos primeramente que tener presente lo que ya dije, que discípulos, este término talmidim, no se emplea en sentido literal. El hecho de que personas se identifiquen como talmidim de Yehoshua no significa que fuesen a la escuela de Yehoshua, que literalmente eran estudiantes o aprendices. No. Talmid llegó a ser un término técnico que significaba seguidor, como
también vino a significar el término Eved en este contexto. Así también los términos Kedoshim, santos, significa adherentes, fieles, devotos, seguidor. Y esta realidad aún la encontramos en el libro de Salmos, en Teilim, cuando se emplea el término Kedoshim. Se refiere no literalmente a santos, o lo que significa el término santos, personas apartadas en términos generales, sino que se apartaron para adherirse a un ser en particular, una persona, sea Hashem o sea un maestro, o sea, devotos, seguidores. Y el término hermanos, empleado para los discípulos de Rabbi Joshua, de igual manera es un equivalente de discípulos, pero no en sentido literal, hermanos de carne, o sea, parientes. Como discípulos tampoco significa literalmente estudiante, sino que significa de igual manera seguidores. Están juntos, están aliados porque siguen al mismo líder. De hecho, el término hermanos es con el cual Josué definió a sus discípulos, tal como está registrado en el libro de Mateo capítulo 23. Así que todos estos términos para los discípulos de Josué no surgen con los discípulos de Josué, no surgen con las epístolas. Santos para referirse a un seguidor, a un estudiante de alguien, de un maestro, no surge con los discípulos de Josué. Pero lo más remarcable, y con esto finalizo, es que Shaul sí emplea el término rabino en sus escritos. Por ejemplo, en la correspondencia, la primera correspondencia a las comunidades en Corintios, capítulo 12, el verso 28, Shaul escribe, dice, y en la comunidad y en la congregación, el Eterno ha designado primeramente Sheluchim, a representantes del Mesías, o sea, emisarios, apóstoles popularmente conocidos. Dice, en segundo lugar, ha establecido o designado profetas. En tercer lugar, dice maestros. Detrás del término maestros se encuentra el griego didáscalos. ¿Qué significa didáscalos? Pues bien, didáscalos es la traducción literal del equivalente de rabino. La realidad la vemos en el traductor del texto hebreo de Juan al griego. Así está registrado en el capítulo 1, el verso 38 del libro así llamado Juan. Dice el texto, Juan 1:38. Se volvió y viendo que le seguían les dijo, ¿qué buscan? Y ellos dijeron, Rabí, refiriéndose a Josué, Rabí, y agrega el traductor, que traducido quiere decir didáscale. El mismo término. El autor dice que didáscalos o didáscale en este caso es la traducción de Rabí. Lo mismo vuelve a suceder en el capítulo 20, el verso 16. El texto dice Rabboni y el autor al griego dice que quiere decir, otra vez, maestro, didáscalos. Lo mismo leemos en el capítulo 23 del libro de Mateo, el verso 8. En la versión griega dice el texto, no sean llamados rabí, dice el texto, hay una traducción literal, rabí, no literal, sino transliteral, rabí, porque ustedes tienen un didáscalos. ¿Ustedes tienen un qué? Un rab. No sean llamados rabí porque ustedes tienen un rab. Toda esta evidencia que hemos visto hasta ahora es que Rav, en este contexto en el que lo usa Shaul en la correspondencia a la comunidad en Corintios, Rav, o si queremos en griego, didáscalos, o si queremos en español, maestro, aunque cada término obviamente se aleja del mensaje original,
Lo que hemos evidenciado es que se trata de roles. O sea, Rav representa un rol, una capacidad. No necesariamente es un título que recibe una persona después de haberse graduado. Lo mismo se repite, o lo repite mejor dicho, Shaul en la correspondencia definida como la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 11. Dice, él dio a algunos la facultad de ser Sheluchim, a otros profetas, etcétera, etcétera, hasta que dice, y a otros didáscalos, y a otros para que sean Rav. Y sigue diciendo el texto, a fin de capacitar a los santos. Ya sabemos quiénes son los santos, y aquí el contexto está muy claro. Los seguidores, los que forman parte de las comunidades que están siguiendo a Yehoshua, al Mashiach. ¿Por qué traducir didáscalos? O sea, ¿por qué pensar que didáscalos es efectivamente dentro del contexto judío una traducción de Rav? Y acá, en el mismo contexto judío, está escribiendo un rabino, Shaul de Tarso, y está empleando estos términos suponiendo que escribió en griego porque los receptores, siendo de la diáspora, la mayoría no dominaban el idioma hebreo, le escribe en griego, pero emplea el término en contexto judío didáscalos. ¿Por qué pensar que se traduce simplemente como maestro y no rabino? En la primera correspondencia a Timoteo, capítulo 2, verso 7, y en la segunda correspondencia a Timoteo, capítulo 1, verso 11, Shaul se autodefine como didáscalos. ¿Qué significa didáscalos? Ya vimos. Dicen los traductores al griego, rabí, que traducido quiere decir didáscalos. Así que Shaul se define al mismo como rabino. Quizás muchos no habían percibido esta realidad. Inclusive, en el mismo libro de Hechos, capítulo 13, en el cual muchos dicen, aquí no se emplea el término rabino. Sin embargo, el autor de Hechos en su primer tratado llamaba a Yehoshua rabino. Lo describía como tal, pero en su segundo tratado no lo llama así. La realidad es que en el capítulo 13 del libro de Hechos se mencionan a varias personas que enseñaban en la comunidad de Antioquía de Siria, y a ellos se les define de igual manera como rabinos, por supuesto, en griego, ¿qué diríamos? Se emplea el término didáscalos, en español maestro. Y lo más interesante es que entre estas personas, entre estos líderes, el capítulo 13 de Hechos figura Shaul. Así que no solamente Shaul se define en las correspondencias a Timoteo, uno de sus discípulos más destacados, él se define como rabino, sino que también es definido como rabino por un acompañante suyo, Shila, el autor del libro de Hechos. Así que, estimados, de esta manera aprendemos que el contexto maestro-discípulo, líder, seguidor, o líder carismático si queremos, seguidores que inclusive les sirven como, o sea, hacen la función hasta de siervos. Aunque no se emplee literalmente el término rabino y discípulo para describir a Yehoshua y a sus discípulos en las epístolas, aún así el contexto maestro-discípulo, rabino-discípulo, está presente en las epístolas. Dado que los receptores no son oriundos de Judea o Galilea, se emplean entonces términos más apropiados para el contexto de los receptores. Los términos son Adón y Eved. Conjuntamente se emplean términos sinónimos, santos, kedoshim, términos que se usaban en Israel desde antaño para describir a seguidores adherentes en sentido general. Estos términos lo que describen en esencia es lo mismo que rabino y discípulo. Vemos que se perpetúa el mismo sentido, la misma esencia, tanto en las epístolas como en los así llamados
evangelios.